invitación. Honor estar con ustedes nuevamente. Ya es una invitación que me hace Magíster de manera reiterada, entonces yo bastante complacido con esa invitación y espero el día de hoy agotar el tema tan complicado, tan controvertido que se me ha encargado, que es el tema de la autoría y participación. Sobre eso vamos a hablar, sobre eso vamos a participar y sobre eso vamos a tener 2 horas hoy día más o menos de sesión en la que vamos a tratar de abarcar los más de los puntos de esta temática tan interesante. Los que son nuevos haciendo cursos conmigo, les comento que son 2 nada más las indicaciones que yo doy. La primera indicación es que los que lo desean así pueden activar sus cámaras, los que lo desean así pueden interactuar conmigo en todo momento, pueden levantar la mano, pueden intervenir, pueden complementar lo que estoy diciendo y pueden en alguna medida sentir que estamos interactuando y estamos participando de una manera mucho más fluida. Eso para mí va a ser muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con eso, haciendo esa mención. Vamos a trabajar de una sesión bastante interactiva. Vamos a hacer que la reunión de hoy día justifique de pronto el hecho de que un sábado en la mañana estemos todos acá en la sesión reunidos y podamos a partir de allí, pues, a través de pronto intervención de ustedes, hacer que esto sea mucho más fluido, que esto mejore y que todos le podamos sacar el mayor provecho posible. Por ese tema, creo yo que va a garantizar que esta sesión sea muchísimo más fluida. Yo no sé si pueden mirar mis diapositivas. ¿Pueden ver? No. No, por alguna razón, me parece que no se pueden abrir las diapositivas. Vamos a ver si las descargamos de pronto. Vamos a ver mejor. ¿Pueden ver las presentaciones que estoy tratando de proyectar? ¿Se puede ver ahí? ¿Ahí pueden verlas? ¿Sí? Una consulta, ¿los participantes tienen audio? ¿Tienen la posibilidad de que yo pueda comunicarme con ellos? Sí, doctor, pueden activar sus audios en el momento que crean conveniente. Tenemos audio. Doctor, no se le escucha. Doctor, creo que hay un problema con su audio, no se le escucha bien. Bueno, no se le escucha nada.
Sí, Sí, doctor. doctor, ahora se le escucha. Se escucha. Perfecto, perfecto. Entonces ahora sí empezamos sin mayor ya interrupción. Bueno, Sí se escucha. genial, muchas gracias. Perfecto, ahora sí empezamos entonces. Muchas gracias por su colaboración y por su comprensión también, porque a veces estos temas informáticos nos juegan una mala pasada. Bien, lo primero que les quería decir es que el tema de la autoría y participación es un fenómeno bastante controvertido en materia penal, porque hay varias teorías sobre la autoría y participación, porque nuestro Código Penal, en los artículos 23, 24 y 25, todavía recoge algunas concepciones causalistas y finalistas que complican un tanto la comprensión de este tipo de figuras. ¿De acuerdo? El autor va a ser una persona que va a responder por el delito que se ha cometido. Que va a responder por el delito que se ha cometido, como por ejemplo en el artículo 106 del Código Penal se dice que no mates, ¿no? Viene de la norma no matar. El que mata a otro. Entonces ese va a ser el autor, el que mata al otro. ¿Cierto? Sin embargo, a veces ese el que mata a otro no mata solo. Ese el que mata a otro participa con otras personas. Con otras personas que eventualmente le prestan algún tipo de auxilio, le prestan algún tipo de asistencia. Entonces, en el artículo 25 hablamos, por ejemplo, de que alguien auxilia, alguien determina, alguien a otro a que cometa el hecho. Entonces, ahí estamos hablando ya de varias personas que intervienen en el delito. Entonces, cuando ya varias personas intervienen en el delito, ya se complejiza un poco el asunto. Mientras en el delito intervenga una sola persona, el problema sería casi inexistente, porque el que ha intervenido respondería por el delito, ¿cierto? Pero ¿cuándo es que el tema se complejiza? ¿Cuándo es que el tema adquiere algún nivel de conflicto? Cuando intervienen varias personas en la comisión del delito. ¿De acuerdo? Entonces, la norma del autor, vamos a encontrarla en un precepto que dice que no hagas tal cosa, ¿no? Ustedes saben que en la Constitución 224 dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que esta no prohíbe. Hay tres tipos de normas: las normas prescriptivas, que te dicen lo que tienes que hacer; las normas prohibitivas, que te dicen lo que no tienes que hacer; y las normas facultativas, que te dan libertad para que si gustas lo hagas y si no, no. ¿Cierto? Entonces, si tú te manejas en esas tres normas, no vas a tener ningún problema con la justicia, porque vas a hacer lo que la ley te faculta hacer, vas a cumplir con lo que la ley te obliga a hacer y te vas a abstener de hacer lo que la ley te prohíbe hacer. Si te mantienes en ese estándar, no vas a tener ningún problema con la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú infringes una norma y lo infringes solo, perfecto, vas a responder por el delito que has cometido si es que esa conducta que has infringido está establecida en la ley como delito. El problema es cuando intervienes con varias personas. ¿De acuerdo? Y para eso hay varias teorías. Hay las teorías unitarias, hay las teorías que dividen entre autores y partícipes. Las teorías unitarias, todos los que intervienen, sin excepción, son autores. Por ejemplo, para delitos culposos. Para delitos culposos, no, el Perú dice que no debe distinguirse. Delitos culposos, todo aquel que intervienen 10, todos son autores, ¿no? La teoría unitaria en la que en el Perú se aplica para delitos culposos. Sin embargo, cuando son delitos dolosos, se tiene que dividir. Entonces, hay varias teorías de la división que explican el fenómeno entre autoría y participación, que explican la diferencia entre autores y partícipes, ¿no? Tenemos las teorías objetivas, formales, las teorías objetivas sustanciales, tenemos las teorías subjetivas, tenemos las teorías del dominio del hecho. El Perú, el Código Penal, pareciera haberse inclinado por la teoría del dominio del hecho, sistematizada por Klaus Roxin. La Corte Suprema también, en la casación 367 del 2011 Lambayeque, ha indicado que, al parecer, en el Perú nos habríamos decantado por la teoría del dominio del hecho para diferenciar entre autores y partícipes. En esa medida, vamos a hablar de autor cuando alguien tenga el dominio
del hecho delictivo. Y partícipe va a ser aquel que colabore, que ayude en la comisión del ilícito, intervenga en alguna medida, determinando, colaborando, pero sin tener el dominio del hecho. Entonces, pareciera que en el Perú hemos optado por la teoría que divide y que diferencia entre autores y partícipes, siguiendo la lógica del dominio del hecho de Klaus Roxin. ¿Sí? Entonces, pareciera que esa es la teoría que en el Perú hemos adoptado, porque de eso se lee el Código Penal, y eso también dice esta Ejecutoria Suprema que nosotros hemos mencionado en esta ocasión. Muy bien. En autoría y participación vamos a diferenciar varios tipos de autores, ¿cierto? ¿Quién es el autor directo? Según la teoría Roxin, vamos a explicar a partir de este momento la teoría Roxin. No me voy a meter por un tema de tiempo, por un tema de análisis, digamos que voy a dejar para el lado de las preguntas, si alguien me quiere preguntar sobre eso, pero en este momento no voy a entrar en las teorías subjetivas, en los objetivos formales, en los objetivos materiales, no voy a entrar a analizar esas teorías. Yo lo que voy a entrar en este momento es analizar todo lo que es la teoría del dominio del hecho. Sobre eso me voy a ocupar. Y en la teoría del dominio del hecho, Roxin dice es autor directo el que domina el hecho. ¿Quién es aquel que domina el hecho? El que tiene el poder, el que tiene el señorío sobre el hecho. Ese es el autor directo. ¿Quién es ese que tiene pues, el poder, el señorío sobre el hecho? Ese que decide qué hace, ese que decide cómo lo hace, con quién lo hace, hasta qué momento lo hace. El que tiene el poder sobre el hecho, el dominio sobre el hecho, el que domina el hecho, ese es el autor directo. El autor mediato va a ser el que no domina el hecho. El autor mediato no domina el hecho. El autor mediato lo que va a hacer es dominar la voluntad. El autor directo domina el hecho, pero el autor mediato va a dominar la voluntad. La voluntad de un tercero que ha instrumentalizado, de un tercero que no responde penalmente. En el tema de la autoridad mediata, hay un dominio del hecho. El autor domina el hecho, el autor mediato domina. El autor directo domina el hecho, el autor mediato no domina el hecho, el autor mediato domina la voluntad de la persona que ejecuta el hecho. Y el que ejecuta el hecho no responde penalmente. ¿Por qué? Porque está siendo dominado en su voluntad. Ya sea por coacción, si no lo haces te mato, ya sea por violencia, te obligo a que haga, o ya sea por engaño. Le vendo una falsa concepción de la realidad y él en el engaño realiza algo que él cree que no es indebido, ¿no? Yo le digo a una persona, anda, trae mi billetera que me he olvidado en el segundo piso de mi mueble donde está realizando la fiesta. El otro va y trae mi billetera, pero no es mi billetera, pero la billetera del otro. Entonces, el otro sustrajo, me lo trajo, pero yo lo engañé, pues le dije que era mi billetera cuando no la era, ¿cierto? O cuando le digo, lleva este quesito y en realidad no es queso, sino es droga, ¿no? Entonces lo engañé. Ahí entonces el que tiene el dominio es el autor mediato, pero no domina el hecho. El autor mediato domina la voluntad del que ejecuta el hecho sin voluntad. ¿Ven? El autor mediato domina la voluntad del que ejecuta el hecho sin voluntad. Esta figura solo se presenta en delitos dolosos. En figuras culposas no existe dominio de la voluntad y este intermediario no va a responder porque su conducta es atípica, porque su conducta no es voluntaria. Entonces, cuando hay autor directo, hay un sujeto que domina el hecho. Cuando hay autor mediato, hay un sujeto que no domina el hecho. Lo que domina es la voluntad del intermediario, del que ejecuta el hecho, del instrumento que ejecuta el hecho. No es que haya autor mediato y autor directo a la vez. Porque si hay autor mediato, no puede haber autor directo. Si hay autor mediato, el que ejecuta será un instrumento. Si hay autor mediato, el que ejecuta será un sujeto que no responde, no puede ser autor directo. Al ser un sujeto que no responde, va a ser simplemente un instrumento de ejecución. Va a ser simplemente una persona que es intermediaria de ejecución, pero no es autor directo. El autor es el que domina la voluntad. Luego,
podemos entender una forma de autoría mediata que es tal vez la más complicada, que es la autoría mediata en aparatos organizados de poder. La autoría mediata por dominio de la organización. Acá sí, a diferencia de la autoría mediata, el ejecutor sí responde. Acá sí, a diferencia de la otra autoría mediata, acá sí el ejecutor responde. Estamos hablando de una organización, estamos hablando de una organización destinada a cometer delitos, que tiene además vocación de permanencia, que tiene una estructura jerarquizada y que el autor mediato tiene una posición superior. Acá lo que interesa es que los sujetos de abajo, ejecuten el hecho. Esto ha cambiado en doctrina, porque hoy día los sujetos de abajo pueden que no sean fungibles, es un requisito discutible, y hoy día no estamos en una estructura jerarquizada al margen de la ley. La idea es que tenga vocación de permanencia, la idea es que sea una ejecución que puede ser dentro o al margen de la ley. En la versión inicial de autoridad mediata de Roxin decía que tenía que ser un aparato organizado al margen de la ley, pero hoy día creo que ya ha quedado claro que puede ser incluso un aparato organizado como una entidad del Estado, dentro de la ley, un partido político, etc. Donde el que se ejecute órdenes y se cumplan independientemente de quién las realiza. Por ejemplo, en el Grupo Colina, cuando se ordenaba la ejecución de alguien, en el Grupo Colina, no estoy seguro de quién lo ejecutaba, pero la orden se cumplía. Era irrelevante quién la ejecuta, porque el que daba las órdenes dominaba la organización, dominaba la voluntad de toda la organización, y daba una orden y esa orden se va a cumplir independientemente de quién sea el ejecutor material de la misma. La ejecución va a ser por cualquiera de los integrantes, ¿cierto? ¿Qué más da? La orden es de aquel que domina la voluntad de toda la organización. Y a partir de allí se va a entender esto como una suerte de autoría mediata también, porque hay dominio de voluntad, pero no de voluntad como la autoría mediata clásica, de la voluntad de una persona. En el tema de la autoridad mediata por dominio de la organización, lo que se domina es la voluntad de toda la organización, independientemente de quién sea el ejecutor. Yo domino la voluntad, dispongo y se cumple, ¿de acuerdo? Porque hay jerarquía, porque el autor mediato tiene una posición superior, porque hay una organización, porque los de abajo son ejecutores fungibles, que las más de las veces actúan voluntariamente, ¿cierto? Las más de las veces actúan y responden por lo que hacen, ¿no? Los miembros del Grupo Colina, en el tema de Sendero Luminoso, un ejemplo de autoridad mediata que ha pasado en el Perú y que se ha respondido, Abimael Guzmán ha respondido por autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Fujimori ha respondido por autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Y así les puedo comentar casos en el Perú donde se ha respondido por autoridad mediata por dominio de organización o también conocida como autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Entonces, con esos dos primeros grupos de autoría estoy empezando. El autor directo, el que tiene el dominio del hecho; el autor mediato, el que no domina el hecho, pero domina la voluntad de la organización. El autor mediato domina la voluntad de la organización. Y el tema de los coautores, que es a lo que estoy ingresando en este momento. El tema de los coautores. ¿Quiénes son los coautores? ¿Quiénes son los coautores? Los coautores son las personas que han tenido un grado de participación en tres momentos distintos. ¿De acuerdo? En tres momentos distintos. Y ahora voy a tratar de explicar esto de la coautoría a nivel de un poco más de análisis, primero legislativo, de nuestro artículo 23. Nuestro artículo 23, ¿qué dice? Son coautores los que cometen el delito conjuntamente. O sea, si lees el artículo 23 empieza diciendo el que, autor directo; el que por medio de otro, autor mediato; los que conjuntamente, autor o autores, ¿cierto? Entonces, acá van a participar varias personas cometiendo el hecho de manera concertada. Van a participar varias personas cometiendo el hecho de manera conjunta.
Van a participar varias personas que han dominado, ¿cierto? Que se va a repartir funciones, se va a hacer un reparto de roles, se van a intervenir de una manera a través de un reparto funcional. Los que intervienen en la realización del delito van a tener un codominio funcional del hecho. ¿De acuerdo? Hay algunos casos en que coautores no van a estar al momento de la ejecución, pero dicen que ellos no son, pero la Corte Suprema en algunas casaciones ha dicho, en algunas nulidad, perdón, ha dicho que puede haber una coautoría no ejecutiva, puede haber una coautoría sin que el coautor esté en ejecución. Este es un tema que debo admitir que todavía está en discusión. ¿Pero qué se requiere para que haya coautoría? ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para que haya coautoría? ¿Qué es lo esencial para que haya coautoría? Lo primero que necesitamos para que haya coautoría es que haya un acuerdo común. El primer presupuesto, y creo que acá sí hay consenso en toda la doctrina, es que para que haya coautoría tiene que haber un acuerdo común. ¿Esto qué es? Una decisión, un planeamiento en conjunto, en el que todos den algún nivel de tarea. Todos asuman de alguna manera un rol en esta actividad, en este plan criminal. Todos van a participar en un acuerdo. Esta es la nota fundamental de la coautoría. Hay un acuerdo común de cometer el hecho. Todos planean el hecho. Todos saben qué se va a hacer, cómo se va a hacer, hasta qué momento se va a hacer. Todos entienden cuál es el plan criminal que han elaborado. Esto es fundamental, porque en esta coautoría se va a tener que trabajar cada uno por la parte que le han asignado, pero todos van a responder por el delito. Claro, pueden haber excesos. Esto es que uno de los coautores se exceda, se extralimite del acuerdo. Entonces ahí, si se extralimita, ya no va a ser coautoría. Porque si se extralimita, estaríamos fuera de la figura de la coautoría, porque esta persona ya habría desempeñado un rol, ya habría realizado algo respecto de lo cual esta persona no ha sido capaz de conspirar inicialmente. Entonces, no, pues no, eso no va a responder. Cuando no se acordó y alguien excede el acuerdo y comete un hecho que no está pactado, eso es un exceso. Y eso va a ser respondido únicamente por quien se ha excedido. Ejemplo, 3 tipos deciden ingresar a un grifo a robar. Planean que van a entrar con armas, que van a intimidar con las armas y van a sustraer la venta del día. Pero cuando ya están en el grifo, uno de los tipos viola a la grifera. Eso no fue parte del acuerdo inicial. Ellos fueron los que planificaron robar, no cometer un delito contra la libertad sexual. Entonces, ese exceso en el plan va a ser imputable únicamente al que se excedió del plan, que es la persona que ha realizado el tema de la violación sexual, porque eso sí es un exceso. Lo demás, lo otro, no le va a ser imputable. A los demás no, porque los demás pues no han planificado eso. El que ha hecho eso va a responder por eso, porque eso es un exceso respecto del plan inicial. Es una conducta delictiva ejecutada al margen del plan programado inicialmente. Por lo tanto, únicamente sobre ese tema va a responder el que se ha excedido, el que ha extralimitado ese acuerdo inicial. Entonces, el primer presupuesto, creo que esto es básico para que se entienda coautoría, el primer presupuesto es la existencia de un acuerdo común. El primer presupuesto es la existencia de un acuerdo común, de un planeamiento común, de una división de roles, de una etapa inicial en que cada uno haya asumido cierta parcela de responsabilidad en la ejecución de lo que han planificado. Eso que hace coautoría. Así el que esté en el momento de la ejecución sea su campaña. Así el que esté simplemente se encarga de conducir el vehículo. Pero basta que hayas estado en ese tema, ya eres parte del plan criminal y pasa a haber cumplido ese presupuesto que es fundamental para que seas coautor. 2, es el tema de la relevancia del aporte. ¿Qué quiere decir? Los aportes tienen que ser importantes. Tienen que ser aportes que van a servir el plan acordado, ¿de acuerdo? Los aportes pueden ser antes o pueden ser durante la ejecución del hecho típico. La importancia es que ese aporte sirva. Por ejemplo, un aporte importante es ser el conductor del vehículo, que el motorizado, que es el que maneja el vehículo donde el sicario baja y dispara. Ese aporte es fundamental.
Entonces, ahí los dos van a responder como coautores de sicariato, no solamente el que dispara. El que dispara ha tenido el rol de disparar, pero el que conduce la moto es alguien que ha participado en el plan inicial. Su rol era conducir la moto para llegar y salir del lugar. Es un aporte esencial. Entonces, no es partícipe, es coautor de sicariato. ¿De acuerdo? Porque ha dado un aporte imprescindible para realizar este hecho. ¿De acuerdo? La Corte Suprema dijo que puede haber coautoría no ejecutiva. Y cuando la Corte Suprema dijo que hay coautoría no ejecutiva, cuando se repartieron los roles, y el último no estuvo presente en el momento de la ejecución, pero tuvo un plan decisivo en la ideación, tuvo un plan decisivo en la creación, tuvo un plan decisivo en lo que es las etapas anteriores, y su aporte fue fundamental en esas etapas, en la información, en la planificación, en todo lo demás. Entonces, es un supuesto de coautoría no ejecutiva, contrariamente a lo que se decía en la doctrina clásica, que para que seas coautor, no solamente tienes que estar en el plan, no solamente tienes que tener un rol y un aporte importante, sino además tienes que estar en la ejecución. La Corte Suprema dice que eso no es necesario, porque ya estamos hablando hoy día de coautoría no ejecutiva. De curso de unidad 488-2004, Lima, que creo que es importante que lo miremos. Muy bien, entonces, para cerrar el tema de la autoría, y luego vamos a pasar a la participación delictiva, pero quiero que entendamos el tema de la autoría. En el tema de la autoría existen entonces 3 niveles de responsabilidad. ¿Dónde está la autoría? En el artículo 23. ¿Qué dice la autoría? En el artículo 23 de nuestro Código Penal dice el que, autor directo. El que, autor directo. El que por medio de otro, autor mediato. Los que conjuntamente, coautores. Entonces, como se dan cuenta, nuestro Código Penal no me dice gran cosa. La regulación de toda la autoría está en ese artículo 23, que me dice algo tan simple como el que por medio de otro y los que conjuntamente. ¿Qué me dijo? Gran cosa. ¿Cierto? Lo que la doctrina ya tiene que darle contenido. Lo que la Suprema tiene que darle contenido. Y a partir de allí, construir nosotros esos conceptos de autoría directa, de autoría mediata y de coautoría. Autoría mediata, autoría directa y coautoría. Y eso lo vamos a construir desde la decisión, desde la percepción, desde el análisis dogmático de Claude Rossi. Con él vamos a dar contenidos. Porque en el Perú pues no están vigentes las teorías de Jacobs, por ejemplo, en autoría y participación, ¿no? Si seguiríamos a Jacobs pues no distingue entre partícipes, entre autor mediato. Él simplemente dice todo aquel que ejecuta el hecho delictivo es autor. Todo aquel que tiene que ver es autor. Y todos obtienen su conducta de autores según el rol que infringió. Punto. No se complica en diferenciar, ¿cierto? Nosotros sí tenemos una teoría diferenciadora. Nosotros no tenemos una teoría unitaria, como la que plantea, por ejemplo, Jacobs, ¿no? O como la que sí tenemos, perdón, pero tenemos para delitos culposos, ¿cierto? Nosotros no tenemos una teoría diferenciadora para delitos culposos. Entre delitos culposos todos son autores. La única teoría diferenciadora que manejamos es para delitos dolosos. Y ahí diferenciamos entre autores y partícipes. Autor directo, el que, autor mediato, el que por medio de otro, y coautores, los que conjuntamente. Muy bien. Cuando hablamos del autor directo, el que, ¿qué tiene que tener ese el que? Tiene que tener dominio del hecho, dominar el hecho. ¿Qué implica dominar el hecho? Saber qué se hace, cómo se hace, hasta qué momento se hace, y decidir, poder, señorío, sobre el hecho. Ese es el autor directo. El autor mediato no domina el hecho, porque no está allí ejecutando el hecho. El autor mediato no domina el hecho porque no está en el lugar de la ejecución del hecho. El autor mediato lo que hace es dominar la voluntad. El autor mediato lo que hace es dominar la voluntad. ¿De quién? Del que está en la ejecución del hecho. Y curiosamente, el que está en la ejecución del hecho está sin voluntad, porque lo engañaron, porque lo amenazaron, porque está sin voluntad coaccionado, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene el dominio? El mediato. Por eso al hombre de atrás se le domina, ¿no? El autor mediato es el hombre de atrás, el que está dominando la voluntad del ejecutor, pero él está atrás. Es el autor mediato. Lo hace por medio de otro.
Pero ese otro actúa instrumentalizado. Ese otro actúa cosificado. Ese otro actúa con su voluntad quebrada. Por eso el que ejecuta en autoridad inmediata no responde penalmente en las más de las veces, ¿no? Porque está engañado, porque está amenazado, porque está coaccionado. La única excepción de ese dicho donde el ejecutor responde en autoridad inmediata es en autoridad inmediata en dominio de la organización. Porque ahí sí es un aparato de poder donde el ejecutor actúa voluntariamente. Muy bien. Por último, en el tema de la coautoría, lo que marca es la planificación conjunta y el aporte importante de todos. Ya no es requisito indispensable la ejecución conjunta. Basta para que haya coautoría ser parte del plan inicial y haber cumplido algún rol en una etapa de planificación y en una etapa de preparación y en una etapa inicial. No se necesita ya un criterio mayoritariamente recogido en doctrina, estar en el momento ejecutivo. O sea, ya no estamos en supuestos de coautoría no ejecutiva. Finalmente, tenemos el tema de los varios autores. ¿Y cuándo son varios autores? Simplemente cuando pluralidad de personas incurren en un hecho. Cuando pluralidad de personas incurren en un hecho, cuando varias personas incurren en un hecho, son estos señores que varias personas incurren en un hecho. Estas personas son lo que se les conoce como varios autores. ¿Por qué? Porque no podrían ser coautores, porque no han planificado. No podrían ser coautores porque no han dividido roles, no han repartido funciones. Simplemente son así de seca, así de cortante, así de firme, simplemente son varios autores. Ejemplo, vamos al estadio, yo ni me conozco con los que están en la tribuna, soy un fanático, el árbitro hace un cobro que no tiene que ver con lo que yo considero que es justo y le avienta una botella de plástico al árbitro. Otro le avienta un vidrio, otro le avienta algo con contenido y todos le avientan. Entonces todos al árbitro terminan lesionándolo con tantas cosas que le lanzan. Entonces, ahí hay varias personas ejecutando un hecho, pero no son autores, pues simplemente son varios autores. En el tema de un saqueo, por ejemplo, se metieron a saquear alguna tienda, yo estoy pasando por ahí, también entro y saco algo y estoy corriendo. Y no, pues no, ahí no soy coautor, soy simplemente un autor más, son varios autores. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué es relevante diferenciar varios autores de coautores? Porque los varios autores no generan agravantes selectivas por pluralidad de personas. Los varios autores no generan agravantes por varias personas intervinientes. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, yo hago un primer acercamiento, como diría un primer pantallazo respecto de lo que son los autores en nuestro Código Penal. Y antes de pasar a los partícipes, quiero ya sí entrar en un tema de coloquio con ustedes. Porque sí me interesaría, yo le había dicho a la institución que hoy día Magister me ha convocado, que me interesan mucho las sesiones dinámicas, donde los participantes puedan encender sus cámaras, donde los participantes puedan hacerme preguntas, podamos discutir. Lo que me tocaba hacer como docente respecto al tema de autoría, de plantear el tema, ya lo he planteado. Y el tema está planteado, ya lo planteé. ¿De acuerdo? Y el tema está planteado a nivel de autoría. Pero el tema es muchísimo más amplio de lo que he planteado. Pero esto es algo que tengo que dejarlo para el coloquio, para que a partir de la discusión, de lo que vamos a hacer en este momento, el tema se fortalezca, el tema se robustezca. Así que el que quiere activar su cámara para preguntar, lo activa preguntar. El que quiere preguntarme solamente con audio, lo hace de esa manera. Con todo gusto. Hasta ahora todas las participaciones que tengo dicen registro mi asistencia. Una participación muy interesante. Registro mi asistencia. ¿De acuerdo? Perfecto, tengo a Martín. Martín, adelante, por favor. Doctor, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Cómo Disculpe. estás? Clarísimo, Martín, adelante. Gracias por participar.
Doctor, una pregunta. Usted estaba indicando de que, por ejemplo, en la coautoría del robo a un grifo y uno de ellos procede a violar a la que abastece, ese es muy aparte de lo que se considera como exceso del hecho. Sí, claro. Pero si van conjuntamente a robar un banco, pero también uno de ellos logra matar o hiere al vigilante, ¿se considera también como exceso del hecho o No, también responden por todo? no, porque ahí han entrado con armas. Han planificado ingresar con armas. Claro, Cuando planificamos entrar con armas, dentro de las posibilidades que nos da el ingresar a un asalto con armas, está que alguien muera como consecuencia del uso de armas, ¿no? allá. Entonces, Es en esa parte, previsible dentro del plan. así no lo hayan planeado. Es que yo no voy a planear eso porque no tengo una bola de cristal. Si yo te digo, Martín, los dos vamos a entrar con armas al grifo a robar, ¿cierto? Ya, Desde el claro, momento en que estamos diciendo vamos a entrar con armas a robar, ¿cierto? Sabemos que tenemos que usar las armas en algún momento, ¿o no? claro, obviamente. Imagínate que el grifero nos dispare. Y antes de dejarnos matar, también le vamos a disparar. ¿Me entiende? Entonces, Claro, no hemos hablado de eso porque en todas esas posibilidades no nos podemos poner. Entonces, cuando siempre en fiscalía me dicen, cuando estoy interrogando los investigados, porque los abogados les dicen que colaboren y todo eso, ellos siempre dicen, no hemos planificado matar en el robo, ¿verdad? Entonces, yo digo, pero entraron con armas, ¿cierto? Y al entrar con armas y enfrentarte con armas, es absolutamente lógico y predecible que alguien termine muerto, ¿cierto o no? claro. ¿Qué sería un exceso, Martín, en ese robo con armas? ¿Qué sería un exceso? Sería un exceso si entramos los dos, tú y yo al grifo o al banco a robar, y tú reconoces a tu suegra ahí, en la cola, Y le disparo. y le disparas. Pero pregunto, ¿eso tiene que ver con el robo o es tu venganza personal? Ya es personalmente. Claro, ese sí es un exceso, ¿o no? Ahí sí cabría la posibilidad del exceso. Claro, ese es un exceso, porque eso no es a lo que hemos ido a ir. Esa es tu guerrita aparte, O ¿cierto? sea, mejor dicho, son las decisiones personales que toma uno de los coautores fuera de lo que está planeado o Fuera predecible. del contexto Fuera en del que se contexto. está cometiendo el hecho. ¿De acuerdo? Fuera del contexto previsible. ¿Me Mm, entiendes? sí, Fuera del chévere. contexto previsible. Porque, por ejemplo, siempre dicen, le disparó el otro al vigilante. Así que yo no respondo por eso porque el otro fue el que le disparó al vigilante. Sí, pues solo, pero entraron con armas los dos. Y la posibilidad de que el vigilante repela el ataque existió, ¿o no? Sí. O sea, iba a haber un enfrentamiento y tendría, y por Claro, eso. o sea, yo no sé cuántos van a morir. Pregunto, ¿qué sería lo ideal? Que no muera nadie, ¿cierto? Claro, ¿Qué porque su fin delincuente quiere, es qué robar. delincuente quiere en su robo una agravante muerte? ¿Qué Sucede, delincuente quiere? sucede cuando ya se le enfrentan. Pero claro, Y por pero seguir por con eso, su fin, lo realizan. pero por eso mismo. eh, a veces me dicen, el plan fue que nadie muera. Y yo la siguiente pregunta que le hago como fiscal es, perfecto. ¿El plan fue entrar con armas? Sí, doctor. ¿Qué tipo de armas? Pistolas. Ah, suficiente. ¿De acuerdo? Porque si hemos planeado entrar con armas y somos repelidos y usamos las armas, no importa quién haya disparado, ¿cierto? El plan fue entrar con armas. Y a menos que el disparo de uno de ellos ha sido como consecuencia de a un asunto privado, ¿cierto? No lo va a vincular a los demás. Pero si es como consecuencia de la planificación inicial, sí lo va a vincular. Por ejemplo, ¿qué cosas siempre preguntan en los exámenes? Cuando he visto exámenes del profe, etcétera, es el clásico ejemplo que ponen, entramos los tres sin armas, ¿de acuerdo? Entramos los tres sin armas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a maniatar a las personas, ¿cierto?
y vamos a robar. Uno de ellos es reconocido por uno de los que han maniatado. O sea, uno de los tres, uno de los que han maniatado, lo reconoce, ¿cierto? Y como lo reconoce, lo mata a golpes. Y yo pregunto, ¿allí es exceso o es parte del plan? Exceso. Es exceso, porque hemos planificado entrar y ni siquiera hemos llevado armas. Porque nuestra idea es entrar con sogas, factor sorpresa, nadie va a morir. Pero a Piña, pues, se le enganchó la media que tenía, se corrió, sacó su cara al descubierto y uno de los vigilantes lo reconoció. El otro que dijo, muere. ¿Cierto? Eso es exceso. O uno se desesperó y para obligarle que diga dónde están las cosas, lo mató a golpes. Exceso. ¿Cierto? Porque eso no estuvo en el plan. Eso es exceso. Pero si entramos con armas, no me digas que ese exceso fue uno de ellos disparó y alguien murió. Porque el plan era entrar a robar con A armas. robar. Claro. ¿Ya? ¿Te queda Listo, claro? doctor. Sí, sí. Muy claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, qué ocurrencia. Gracias. Hay muchísimas cosas que cuando yo explico no las voy a abarcar. Pero esas cosas, ¿para qué quedan? Para este momento. Para que ustedes participen, me hagan las preguntas y aspectos que yo pues no había tocado, pues yo profundizo. Porque hay varias cosas más para seguir debatiendo. Así que intervengan, chicos, participen, hagamos que esta sesión valga la pena, ¿verdad? Porque imagínense tantas cosas como ver la repetición de Magali TV o Esto es Guerra podríamos estar haciendo en este momento, ¿cierto? ¿Y qué hemos decidido hacer? Estar en clases. Entonces hagamos que valga la pena, ¿verdad? ¿Nadie más? Doctor, Gracias por participar. Jonathan, ¿no? sí, doctor. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar al autor mediato del instigador? Eso lo vamos a profundizar ahorita que entremos. Eso lo vamos a profundizar ahorita que entremos a participación. Pero te voy adelantando algo. Te voy adelantando algo. Cuando hay un autor mediato, el que ejecuta es un instrumento. Porque el autor mediato instrumentaliza a alguien, ¿cierto? O sea, si hay un autor mediato, el que ejecuta, ¿qué cosa es? Un instrumento. Muy bien. Cuando hay un instigador, el que ejecuta es un autor directo. ¿Por qué? Porque el que ejecuta lo hace voluntariamente. El instigador determina a otro a cometer el hecho. Lo determina, lo convence, lo persuade a cometer el hecho. El instigador. Pero el que ejecuta lo hace voluntariamente. Por lo tanto, cuando hay instigador, los dos van a responder. El que instiga y el que ejecuta. Mientras que cuando hay autoría mediata, va a responder el autor mediato, pero el que ejecuta no, porque no tiene voluntad. ¿Estamos? A menos que sea autoridad mediata en organización. Es otra cosa. En la autoridad mediata normal, el que ejecuta no va a responder, porque está instrumentalizado, está cosificado, está engañado, no tiene voluntad. Y para responder, ¿qué se requiere? Teoría natural del delito. ¿Qué se requiere? Voluntad. Voy a matar. ¿Cierto? Así Porque como su le hicieron, voluntad no le responde. pusieron vacuna. ¿Se entendió lo que te expliqué? Sí, doctor, Jonathan. muchas gracias. Pero Jonathan, te hago una pregunta a ti, tú me la respondes y con eso me vas a demostrar si me has entendido. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Tú trabajas en un hospital, Jonathan. Vamos a imaginar que tú trabajas en el hospital. Y tú eres el enfermero, ¿estamos? Correcto. Tú eres el enfermero. Yo soy el médico Almanza. El médico Almanza. Y yo, médico Almanza, te digo, enfermero Jonathan, aplica esta inyección al paciente Martín y Panaque. Aplícale. El paciente de la número 4. Aplícale. La inyección es lo que le hago. Es lo que le estoy recetando. Anda, aplícale. Es un fármaco para que se recupere. Pregunto, ¿tú le discutes al médico esa orden? Sí.
¿Le puedes discutir? ¿Así funcionan las clínicas? No, ¿Qué haces tú? Ejecuto. Ejecutas. Pero ¿sabes qué? Yo te he puesto un veneno ahí, pues, porque como es preguntón Martín y Panaqueyo, lo que quise hacer es que le apliques esa sustancia. ¿Cierto? Entonces tú vas y se la aplicas. Y Martín pues, no decir que se muere, pero queda pues grave con eso. No vamos a matar a nadie. ¿De acuerdo? Queda grave con eso. Yo pregunto, ¿tú qué eres? ¿Autor mediato? ¿Tú qué eres? ¿Instrumento? ¿Tú qué eres? ¿Instigado? ¿Autor directo? ¿Tú qué eres? Instrumento. Instrumento, tú eres instrumento, tú no respondes. ¿Yo qué sería? Autor mediato. Autor mediato. Pero ¿qué pasa si tú estás aplicando ya el fármaco, estás sacando la muestrita? O sea, porque hacen botar un poquito de líquido cuando van a poner, ¿verdad? Ya. Y ese líquido que sale te parece muy grasiento y huele fuerte. Lo tocas y como tú has estudiado biología, como tú has estudiado química, sientes consistencia, textura y entras en sospecha. ¿Y qué haces? Verificas bien y te das cuenta que no es una medicina. Y te das cuenta por el olor que más bien es un veneno. En ese momento, ¿qué recuperaste, Jonathan? Tengo conocimiento de, Ya, pero ¿qué cosa? ¿De qué saliste? ¿De qué saliste en ese momento? de ser instrumento. De ser instrumento, saliste del engaño. En ese momento recuperaste tu voluntad. Ya no estás engañado. Pero en eso miras a Martín y le tienes cólera porque te ha quitado la novia. Así que igual le aplicas. ¿Sigue siendo instrumento o ya no? No, ya no. ¿Qué recuperaste? ¿Qué Ya recuperaste salí. para tu voluntad? La voluntad, claro. Y si con voluntad ejecutaste, ya dejas de ser instrumento, ya respondes. Con lo cual te conviertes en ¿qué? ¿En autor? Directo. Directo. ¿De acuerdo? Eso lo vas a entender mejor cuando expliquemos instigación, que va a ser cuando veamos partícipes. ¿Ya? Pero hay que diferenciar eso. Tu pregunta es muy interesante para diferenciar eso. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Gracias. Félix. Gracias, Jonathan, por tu pregunta. Félix, adelante. Doctor, buenos días. Me causó Hola. curiosidad ese ejemplo que mencionó último sobre Sí. el enfermero que a priori le manda a realizar una acción a su subordinado que le inyecte algo a un paciente, ¿no? Pero su subordinado en principio no sabe lo que está inyectando, pero en el transcurso de que va se da cuenta de que no es un medicamento, sino es un veneno. Respondería ahí, o sea, y aún así le inyecta. ¿Respondería por como coautoría o como sería un cómplice? Si inyectas sabiendo o no te entiendo. O sea, inyecta sabiendo que no es, pero él no tenía conocimiento del hecho al comienzo. Está bien, pues, pero en ese momento, como ya él sabe, ¿qué va a hacer? Autor directo. Pero No podría, puede ser cómplice, ¿sabes por qué no puede ser cómplice, Félix? sí, Porque está ejecutando. Y el cómplice no ejecuta. ¿De acuerdo? El cómplice no ejecuta el hecho. En este caso, él está ejecutando el hecho. Y el ejecutar el hecho lo convierte en autor directo en automático. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué está teniendo? ¿El dominio del hecho o no? sí. Está teniendo el señorío del hecho. ¿Cuándo él asume el señorío del hecho, el enfermero? ¿En qué instante asume el señorío del hecho el enfermero? En cuando tiene conocimiento. Claro, porque ahí ya decide si lo hace o no lo hace. Ya él domina el hecho y se convierte al dominar el hecho en autor directo, porque ya tiene el dominio del hecho. Y es el requisito para que seas autor directo. ¿De acuerdo? Listo. Y en el ¿Y cómo caso de quedaría el médico? disculpe, ¿Cómo quedaría el médico? como autor, coautor. No. ¿Planificaron? No planificaron. ¿Se dividieron funciones? No. Pues no podría ser. No podría ser. No podría ser coautoría. ¿Cómo quedaría el médico?
Autor directo. como instigador. Sí, en su condición de autor inmediato, doctor. ¿Ven? ¿Cómo? Miren cómo cambia la figura, ¿ves? Y ahí se Autor pone mediato. complicado respecto del otro, ¿verdad? Claro. El otro va a ser simplemente algo que es, va a responder de una manera distinta, va a responder de una manera diferente, va a responder como autor mediato en grado de tentativa. Porque su autoría mediata no se consumó, ¿cierto o no? Porque el otro acá recuperó su voluntad. Él va a ser autor mediato de homicidio en grado de tentativa. Y ahí entra recién, de manera independiente, con luz propia, con vida propia, lo del otro. ¿Cierto? Ah, ya. ¿De acuerdo? Claro, claro. Porque tampoco sería instigador. ¿Por qué no sería instigador? Porque no le dijo mátalo, o sí le dijo mátalo. No, no, no. Entonces no es instigador tampoco. Tampoco podría ser coautor. ¿Qué cosa es? Autor mediato en grado de tentativa. Que no se consumó porque otro recuperó su voluntad, ¿cierto? Claro. Y ahí terminó lo que él hizo. Cuando el otro recuperó su voluntad. Cuando el otro le aplicó de cólera porque le quitó a la novia el fármaco, ya es su rollo distinto, es otro hecho. Esa es su bronca entre Martí y Jonathan. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Entonces, ahí tienes que ver dos hechos distintos. Esa es una pregunta canalla que yo hago a veces en examen de grado, pero eso es como maldad, ya, pues, ¿no? Es normalmente, ¿cierto? Porque, ¿y cómo queda el otro, no? Entonces ahí ya es. Muy bien, no, Gracias, doctor. no te preocupes. Abel, Profesor, buenos días. Abel, Jorge, los dos que han levantado la mano. Gracias, buenos días. Quisiera intervenir Por a favor. propósito de las preguntas que se están haciendo con relación a la praxis médica. Se me vino a la mente un caso de, bueno, el caso, doctor, de las esterilizaciones forzadas. Bueno, se está discutiendo, ¿no? Si es que en ese caso hubo una política de Estado, pero yo me pregunto cómo quedan los médicos, los cirujanos, ¿no? Incluso los enfermeros Pero ¿por qué me bueno, odias, eran Jorge? conscientes Yo sabes que de las soy cosas que fiscal en estaban... actividad, soy fiscal superior en Lima y me quieres hacer hablar de un caso en trámite, ¿cierto? O sea, ¿qué quieres? Que mañana usen Es un este caso, video bueno, para... si lo es un caso hipotético porque hay varias cosas todavía que se ponen, Pero aún hay mira, cosas hacemos una que cosa, todavía tienen hacemos una cosa. que dilucidarse, ¿no? Por eso, Jorge, hacemos una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa, para que no me hagas adelantar opinión en eso. Abel levantó la mano. Mientras Abel me hace la pregunta, tú replanteas tu pregunta olvidándote de esas palabritas, esterilizaciones forzadas, olvidándote de esos datos, Alberto, te olvidas de eso. Y me preguntas y yo feliz te respondo, ¿de acuerdo? Bien, doctor. A ver, Muchas gracias. replanteo. Abel, querías decirme algo. ¿Dónde estás, Abel? Te perdiste. ¿Qué pasó con Abel? Declinó. Se resintió porque no le dimos la palabra. ¿Qué ocurrió? Martín, a ver, Martín. Adelante, Martín. Sí, doctor, con respecto a la figura del cómplice que se habló hace un momento, sería, por ejemplo, en el caso del médico y el doctor, por ejemplo, en que el médico, el doctor le dice al enfermero que quiere matar a cierto paciente. Entonces le encarga que él vigile la sala para que nadie pueda entrar. Entonces ahí el enfermero sería el cómplice por vigilar, Ah, sí, claro. coautor. No, sería cómplice. Solamente, Sería cómplice. o Claro, sea, por el eso cómplice no es quien ejecuta. lo de los cómplices, todavía no lo hemos visto. Lo de los cómplices recién vamos a ver. Lo de los cómplices era en la segunda parte, ¿verdad? Pero te voy adelantando que allí... O sea, el cómplice sería el campana. Claro, porque lo que le ha dicho es, no te olvides que el cómplice tiene doble dolo. ¿Y cuál es el doble dolo del cómplice? El primer dolo del cómplice es, sabe que se va a cometer un delito, ¿cierto? Claro. Pero no sabe el detalle, no sabe si le va a poner cianuro, no sabe si le va a poner Morfina. aspirina, no sabe lo que va a hacer ni cómo lo va a matar, ¿cierto?
Claro, él solamente se El encarga cómplice, ¿qué de... sabe? Tiene un dolo muy genérico respecto del delito. Sabe que algo malo va a pasar, ¿cierto? Sí. Primer dolo del cómplice. Y segundo dolo del cómplice, conoce que está colaborando en eso. ¿Cierto? Entonces, en el ejemplo que tú me pones, oye, le voy a dar vuelta a ese pata, hazme cortina acá, silba si alguien viene. Ya está. ¿Ven? Muchas gracias, doctor. Hay un tema de un doble dolo ahí. Pero ¿qué pasa si se ponen de acuerdo los dos, el médico y el enfermero? Mira, la verdad es que hay que matarlo y siempre mejor usa esto, no, lo otro, este es más efectivo. Pero tú tráeme el fármaco y me lo pasas. Ya, bacán. Pero al final tú me haces cortina para yo entrar y nadie lo vea. ¿Sigue siendo cómplice? ¿O ya No, y es? es coautor porque ya se planeó el hecho Claro, ya delictivo. lo han planificado, ya han Ya lo hecho planificaron. aportes esenciales en ese tema, ¿cierto? Claro, ya se dividieron los roles también. Ya se dividieron roles también, entonces ya serían, ya está. Coautores. Perfecto, excelente, gracias Martín. Jorge, ahora sí tu pregunta maquillada. ¿Terminaste de hacerle los retoques o todavía? Sí, profesor. Vamos. Yo creo que ahí mi pregunta sería la siguiente, ¿no? Para no centrarla en un caso en específico. O sea, podemos hablar, Aquellos, ¿sabes qué? Podemos hablar, y les digo a todos, podemos hablar de cualquier caso en específico, me encanta hablar de casos en específicos, pero que no esté en giro. Ese es el único requisito. ¿De acuerdo? ya, Porque lo otro es crítica perfecto. jurisprudencial. Un caso del año pasado lo podemos discutir sin ningún problema, porque ya está decidido. Es crítica simplemente. ¿Ya? Vamos. Ya, perfecto, doctor. Mi pregunta sería, ¿es posible que el instrumento, ¿no? La persona que actúa como herramienta pueda eximirse de responsabilidad penal si es que existe alguna norma, un decreto supremo o una directiva, un comunicado de, que le mande a realizar alguna actividad y a sabiendas que esa actividad podría constituir delito, aún así la ejecuta? No sé si me dejó entender. Claro, pero eso no vamos a mirarlo con normas de autoría y participación. Eso lo vamos a mirar en causas de justificación, como obediencia debida, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Cuando estamos sí, hablando de un tema de obediencia debida, ¿cierto? Imagínate que tú claro, ese eres, sería otro tema. claro, imagínate que tú fueras allí un obstetra, ¿cierto? Imagínate Sí, que tú fueras allí un ginecólogo, imagínate que tú fueras allí un enfermero, porque todos ellos hacen esas ligaduras de trompas. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí, de acuerdo, profesor. A ti te corresponde revisar los papeles administrativos para verificar si la persona dio su autorización cuando se internó, si hizo el pedido, si pagó por ese concepto, o tú entras a sala y lo que está en la hoja de ruta ejecutas. Definitivamente es lo segundo. Ya está, entonces ahí tú eres instrumento. Ahí tú vas a haber actuado sin conocimiento de que estaban haciéndole la operación contra su voluntad. ¿Te das cuenta? Efectivamente, Y tú sí. has ejecutado una orden que no es manifiestamente ilícita porque las esterilizaciones están permitidas. La ligadura de trompas está absolutamente permitida. Lo que no está permitido es que se lo hagas ¿cómo? Contra su voluntad. Exacto. Y ese no es tu rol, verificar eso. Por lo tanto, eso sí te puede salvar con obediencia. Obediencia debida. Claro. Pero si te demuestran que tú sí sabías lo que hacías. Claro, ahí ya sería un autor. Claro, porque ya no hay obediencia debida como instrumento. ¿Por qué? Porque la Efectivamente. obediencia debida, ¿qué te dice? Que tú no te puedes amparar en una subordinación cuando la orden es manifiestamente Ilegal. ilegal. Si yo soy el teniente Almanza y tú eres el suboficial, yo te mando y te digo que me traigas a una persona porque tiene orden de captura ordenado por el Ministerio Público por una conducción compulsiva del artículo 66. Y tú vas y lo traes.
¿Es una Claro. orden manifiestamente ilícita o es una orden posiblemente jurídicamente válida? Es posiblemente válida, jurídicamente Así lícita, es. y además yo me encuentro bajo una jerarquía, una subordinación, Y además tú tienes la competencia para ejecutar esa orden. Son efectivamente. los requisitos de la obediencia debida. Y si tú me lo traes al intervenido, no cometes nada, porque es una orden que tiene apariencia de licitud, tú eres competente para ejecutarla y el otro es competente para ordenarla. Por lo tanto, pero ¿qué tal si esto es una bravuconada del teniente Almanza? Responderá el teniente Almanza, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, Pero tú no, te vas a efectivamente. amparar en la obediencia debida. Pero si llegas y tú me lo traes, yo te digo, ahora llévalo a la sala de meditación y me lo cuelgas para ir a preguntarle. Ah, Y tú lo cuelgas. ¿Obediencia debida? no, eso no ¿Por podría qué? ser obediencia debida. Es una orden ilegal Manifiesta. y además manifiestamente ilegal. Así es, ya no te va a amparar la obediencia debida. ¿Cierto? Así es, Genial. efectivamente. Muchas gracias, profesor. No, ahí estamos para discutir esta parte del coloquio que te interesa. Muy bien, entonces paremos 10 minutitos, les ruego, para regresar con participación delictiva. ¿Está bien? Sí, doctor. 10 minutitos nos vamos a tomar un cafecito, 10 minutitos nos vamos a, no sé, por respirar un poquito y regresamos en 10 minutos para regresar con la segunda parte que es participación delictiva. ¿Ya? Participación delictiva. Continuamos con la segunda parte que tiene que ver con participación delictiva. Muy bien. Y en el tema de la participación delictiva, se ven las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Excelente. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces empezamos ya con el tema de la participación delictiva, que ya tiene que ver con la intervención dolosa en un hecho punible ajeno. Esa es la idea. Todo lo que tiene que ver con un hecho punible ajeno es participación delictiva. No es tu hecho, porque si fuera tu hecho eres autor o coautor, porque es tu hecho. Acá no. Acá yo voy a intervenir de manera dolosa, le estoy haciendo doble dolo. Acá intervengo de manera dolosa en un hecho punible ajeno. Esa es la idea. Es ajeno porque el delito va a ser del autor. Entonces tú vas a intervenir de manera dolosa en un hecho ajeno. Tú te vas a sumar a un hecho ajeno. Tú vas a contribuir en un hecho ajeno. Ese es el quid del asunto en participación delictiva. Tú vas a participar de manera dolosa en un hecho ajeno. No hay forma de cometer participación culposa. Tiene que haber doble dolo. No hay forma de cometer participación delictiva en delitos culposos. Doble dolo. Intervengo dolosamente en un hecho ajeno que yo conozco que es ilícito. ¿De acuerdo? Hay doble dolo. El que va a dominar el hecho es el autor, el partícipe no. El partícipe va a intervenir en la parte externa, va a intervenir en la parte exteriorizada. El partícipe va a intervenir en actos preparatorios. El partícipe va a intervenir en una fase que tiene que ver con preparación en los más de los casos, ¿cierto? Que tiene que ver con planificación en muchos casos, pero va a intervenir allí en alguna colaboración. ¿Cómo así? El que da la clave, el que brinda las llaves, el que vende la visión, el que da el dato. Ese es un partícipe. No domina el hecho,
pero ha contribuido, ha intervenido de manera dolosa en un acto que otro va a ejecutar, en el hecho de otro. ¿Cierto? Es punible únicamente la participación delictiva cuando el hecho principal ha comenzado a ejecutarse por parte del autor, aun cuando quede en grado de tentativa. Se puede ser partícipe de un hecho que ha quedado en grado de tentativa. No existe participación criminal luego de la consumación del delito. Voy a explicar cada uno de estos aspectos. Un partícipe no domina el hecho. No tiene poder sobre el hecho. La idea del partícipe es que hay ausencia de poder respecto del hecho que se está ejecutando. El partícipe no tiene poder sobre el hecho que se está ejecutando. El partícipe simplemente da su contribución. Como el ejemplo que me ponían, el del campana. El ejemplo que me ponían del que dejó abierta la puerta. El ejemplo que me ponían del que suministró las armas. Ese es un partícipe. ¿De acuerdo? Va a sumarse. Va a realizar un aporte. Va a intervenir dolosamente en el hecho de otro, pero no es su hecho. ¿De acuerdo? Esto es antes y durante, jamás después. No es posible colaborar de manera postconsumativa. Si hay una colaboración postconsumativa, esto es una situación de otro delito, encubrimiento, material, etc. Pero ya no es participación en el delito. Si me llaman cuando ya mataron a la persona para que ayude a esconder el cuerpo, me llaman para que mate a una persona, es sumarme al delito doloso. Sin embargo, si yo voy a realizar el hecho postconsumativamente, ya no es una conducta relevante, porque esto es postconsumativo. No existe participación delictiva luego de la consumación del delito. Lamentablemente, nuestra legislación no regula la institución de la complicidad postconsumativa, ¿cierto? La casación 363 del 2015 del Santa, por ejemplo, dice que en el Perú no es posible admitir una complicidad postconsumativa. Así también eso lo dice en el mismo sentido el recurso de nulidad 2939 del 2015. ¿Ven? Hay ejecutorias allá en el Perú que dicen que en el Perú no existe, como en Argentina, como en otros países, una consumación y después de la consumación, una participación. En otros países sí se puede hacer eso. ¿Y cuál es la lógica de esos países? Para que haya una complicidad postconsumativa, esa oferta de colaboración tiene que haberse hecho antes de la ejecución. No te olvides, mata, yo te voy a ayudar a esconder el cadáver. Eso es una complicidad postconsumativa, porque el ofrecimiento de colaborar te lo dice antes de que empieces a ejecutar. Por lo tanto, eso sí admite en nuestros países como complicidad postconsumativa. En el caso nuestro, no. ¿De acuerdo? En el caso nuestro eso no está regulado. La consumación impide cualquier posibilidad de complicidad posterior. Hay algunos principios que se tienen que aplicar en el tema de la participación delictiva que nosotros tenemos que empezar explicando. Primer principio que tenemos que aplicar es el principio de la accesoriedad limitada. ¿Qué quiere decir? Que la participación siempre es accesoria de la autoría. No puede haber en el Perú participación delictiva si es que no hay autor. Para que haya partícipe, tiene que haber autor, porque la participación siempre es accesoria de la autoría. No puede haber partícipe sin que haya autor. Pero, ¿por qué es limitada? Porque puede haber participación delictiva cuando hay una conducta típica antijurídica, cuando hay un injusto, aun cuando el ejecutor no sea culpable. Por eso se debe limitar. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser partícipe del homicidio que realiza un niño, alguien de 16 años. El de 16 años es un sicario, mata, pero yo le suministro el arma. Yo soy partícipe del sicariato, aun cuando
el que ejecuta es un inimputable, accesoriedad limitada. No se necesita, como en casos de la accesoriedad que no es limitada, que también sea una conducta típica jurídica y además culpable la que ejecute el autor directo para que haya partícipe. Acá puede haber partícipe, basta, el requisito en el Perú es que se cometa un injusto, o sea, una conducta típica y antijurídica. Si se comete un injusto, una conducta típica y antijurídica, ya puede haber participación delictiva bajo el principio de accesoriedad limitada que tenemos en el Perú. No tenemos en el Perú ausencia de accesoriedad y tampoco tenemos accesoriedad total. Lo que tenemos en el Perú es accesoriedad limitada. Muy bien. El artículo 25, que regula este tema, nos habla del principio de unidad de título de imputación. ¿Qué quiere decir eso? Si todos cometen el mismo hecho, van a responder por el mismo delito. Unidad de título de imputación. Los que cometen el mismo hecho tienen que responder por el mismo delito. Hoy día ya el principio de ruptura del título de imputación no se da más. Para nada. El tema de la ruptura del título de imputación no se da. En algún momento se planteó esa posibilidad de ruptura del título de imputación cuando se quería seguir teorías de Jacobs, ¿no? Porque Jacobs decía, no, cada uno responde por lo que es su rol que ha infringido. Si dos cometen un hecho de sustracción de caudales de una municipalidad, el que tiene el deber de custodia cometerá peculado y el otro cometerá un vulgar hurto. Cada uno como autor respecto al rol que ha infringido. Bueno, esa es una doctrina de la ruptura de la imputación. Cada uno responde por el rol que ha infringido. Y todos como autor. Claro, esa teoría es mucho más sencilla de entender que la teoría del dominio de Roxini. La teoría de Jacobson, la teoría de participación, es mucho más sencilla de entender. Todos son autores, todos responden como autores según el rol que han infringido. Si conjuntamente cometen una sustracción de caudales de una entidad del Estado, el que tenía la obligación de cuidar los caudales, el funcionario a cargo de los caudales, con el vecino que también le ayudó a llevar, puso su carro para sacar los caudales, los dos van a cometer delitos, sí, pero el funcionario peculado como autor y el otro peculado, no, el otro hurto como autor también, porque al otro no le podemos imputar peculado. ¿Por qué? No le podemos imputar peculado porque Perú eso no se ha hecho. En el Perú lo que se ha reconocido en el artículo 25 es el principio de unidad de título de imputación. ¿Y qué dice el principio de unidad de título de imputación? Si varios cometen el mismo hecho, tienen que responder por el mismo delito. Unidad de título de imputación es lo que en el Perú un poco estamos aplicando. La responsabilidad del partícipe está supeditada al hecho del autor. El hecho principal tiene que ser injusto, o sea, típico y antijurídico. Que lo que les expliqué, el hecho principal debe ser típico y antijurídico. ¿Qué quiere decir? Puede que no se haya realizado por alguien culpable. Una persona mayor de edad que ayuda a un menor a matar a otra. Es un ejemplo que les puse ya. En el tema del sicario, ¿no? Yo le colaboré en esa muerte, pero el sicario es juvenil, el sicario tiene 17. Pero yo voy a responder por esa colaboración que he realizado, aun cuando el que ejecutó era menor. ¿De acuerdo? Tenemos delitos comunes, tenemos delitos especiales, tenemos delitos de dominio, tenemos delitos de infracción del deber. ¿De acuerdo? Hay un intraneus y hay un extraneus. El intraneus es el que tiene el deber especial. Por ejemplo, el deber del peculado. Y el extraneus es el que no reúne dicha condición. En el Perú ha quedado ya zanjado que cuando estamos hablando de sujetos que han participado junto con alguien que no tiene esta condición, el que no tiene la condición también responde, aun cuando no tenga ese deber inherente, porque aplicamos una teoría de infracción del deber. Esa teoría de la ruptura que les explicaba ya no se aplica en el Perú. Esa teoría de la ruptura, pues en un momento Biestein aplicó en un par de sentencias, ¿no? El diario Chicha, el caso de Salta, aplicó en algún momento Biestein, cuando estuvo en la Suprema, pero primero que nadie lo seguía y segundo que hoy día en el 25 ya se ha hecho la reforma legislativa como para que el tema quede del todo claro. ¿De acuerdo? Hoy día la teoría es autores y partícipes responden por la misma calificación jurídica. En un delito de peculado, el funcionario público va a ser autor del dicho delito y el extraneus cómplice. Siempre. Es la teoría que hoy día
predomina en jurisprudencia, predomina en doctrina, es de la que hablamos en el acuerdo plenario y en la modificación legislativa que les digo del artículo 25. ¿De acuerdo? Lo accesorio siempre va a seguir la suerte de lo principal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos formas de participación delictiva que tenemos que entender? Hay dos formas de participación delictiva que tenemos que entender. La primera forma es la instigación y la segunda forma es la complicidad. ¿Quién es el instigador? El instigador va a ser aquel que determina a otro o induce a otro a cometer un hecho delictivo. La idea de la instigación es que le haga nacer la voluntad criminal que no tenía. En el caso de la instigación, se le hace nacer la voluntad criminal que no tenía. O sea, no tenía el tipo voluntad criminal, pero yo hago que surja en él la voluntad criminal. Yo le hago nacer la voluntad criminal. Hago que aparezca esa voluntad criminal. No se puede inducir a quien ya estaba decidido a cometer el delito. En otros países le llaman complicidad moral. Sí, hermano, hazlo, le doy incentivo, lo aliciento, sí, yo también en tu lugar le mataría, ¿no? ¿Entiendes? Entonces eso es un tema de atipicidad en el Perú. Si yo lo incentivo, lo aplaudo, lo aliento para que cometa el hecho que ya decidió cometer, pues mi conducta es penalmente irrelevante. Pecaminosa tal vez sea, pero penalmente en el Perú es irrelevante. Para que haya instigación, yo no le tengo que dar ánimos para que lo haga. Yo no le tengo que afianzar su decisión. Yo lo que tengo es que haberle hecho surgir la idea de cometer el delito. No se puede inducir al que ya estaba decidido a cometer un delito. La idea de la instigación es determinar lo otro que comete el hecho. Persuadirlo, convencerlo. Ustedes dirán, ¿y cómo lo convenzo? Lo convenzo con consejos. Persuasión, retórica, pues le meto un rollazo, pues soy un floro y lo convenzo. O le prometo algo, ¿no? Mira, no te preocupes, que yo te voy a colocar en este trabajo después de eso, ¿no? Te apuesto a que no lo haces, ¿no? Convenzo. Lo provoco. Le pago un precio. Esa es la forma más común de instigación. Le pago un precio, ¿no? En el tema de Abencia Mesa, recuerdan, con Mamanchura. Se probó que Abencia Mesa instigó a Mamanchura a que mate a Alicia Delgado. En ese tiempo no estaba vigente el delito de sicariato, y se probó que Abencia instigó a Mamanchura a que mate a Alicia Delgado con plata. No se probó que Abencia le pagó a Mamanchura para que Mamanchura mate a Alicia Delgado. Entonces Abencia Mesa fue autora de instigación y Mamanchura de autor directo, porque Mamanchura mató a Alicia Delgado a cambio de un precio. Hoy día eso sería castigado como sicariato, pero en ese tiempo no estaba vigente el delito de sicariato. Entonces, a una persona se le instiga así. En la casación 482 del 2015, Lambayeque se establece que en la instigación no basta la mera provocación, ¿cierto? A una gente en global. Para que haya instigación, tiene que haber una conducta específica. A una determinada persona, yo tengo que invocar a que delinca, ¿cierto? Si alguien dice públicamente, deberían matarnos, no, no está instigando. Para que sea instigación, tendría que ser a una persona en específico. ¿De acuerdo? Siempre con un delito concreto, siempre con un delito específico. Y esta influencia puede ser hasta un favor sexual. Mira, si lo matas, ya yo que nunca he querido nada contigo, ahora voy a querer, ¿ves? Es hasta un favor sexual, ¿no? Les he dicho, el partícipe siempre va a actuar, en este caso el instigador, con doble dolo. Primer dolo, finalidad de crear la decisión criminal. Mi primer dolo es crearle a él la finalidad criminal. Y segundo, que él realice el hecho criminal. Busco que él lo haga. Hay un doble dolo. La complicidad es distinta a la instigación. En la complicidad existe una palabrita que es la colaboración. ¿Qué es la colaboración? La contribución. La colaboración puede ser material. Te doy los elementos, escasos o no. Si te doy un arma, te daré un elemento escaso. Si te doy una soga, te daré un elemento no tan escaso. Por lo tanto, mi participación será prescindible, será un secundario, porque te di un tema menos escaso.
Pero si te doy algo más escaso, con el tema del principio de la escasez, será un tema de complicidad primaria. La colaboración puede ser material o también intelectual. Mira, te voy a colaborar. ¿Cómo así? Mira, te voy a explicar. Así es el tema previo. La única forma, tienes que hacer esto y lo otro. Esa es una colaboración no material, es una colaboración intelectual. ¿Cierto? La contribución puede hacerse en complicidad antes o durante la ejecución, no después. No después. No te olvides de la clave en complicidad. La clave en complicidad es la colaboración en un hecho punible ajeno. En complicidad, el colaborador ingresa a integrarse a un injusto típico de otro. Yo contribuyo a un hecho ajeno. Tú vas a robar el banco, yo te colaboro. ¿Cómo te colaboro? Pasando por allí y distrayendo a los vigilantes. Así te voy a colaborar. ¿Yo cómo te colaboro? Te doy el plano del banco. Yo no sé cuándo vas a robar, a qué hora, cómo, dónde, con quiénes vas a participar, no me interesa. Yo te vendo el plano del banco y punto. Entonces yo tengo un doble dolo. Conozco que vas a cometer un delito. Conozco que te estoy contribuyendo a eso. Pero yo no sé el detalle. Entonces, eso es una colaboración. Me integro en el injusto del otro. El injusto es del otro. La Corte Suprema señala que esta ayuda intelectual puede brindar un cómplice, ¿cierto? Pero tiene que tener, ¿cierto? Una ayuda. El tema del aliento con una promesa o luego de ayudar después de cometer el delito no está en el tema peruano. Lo que yo te decía, comete el hecho, te aliento, te incentivo, yo lo hazlo, todos lo haríamos en tu lugar, está bien, tienes razón, sigue para adelante, hermano. Eso no es en el Perú una conducta de complicidad, ese aliento. O también una ayuda posterior tampoco está en el Perú, regular. La Corte Suprema así lo ha mencionado en el recurso mundial 2939 del 2015. La complicidad, les había dicho, es de dos clases. Tenemos una complicidad primaria o necesaria. El aporte es fundamental. Sin tan aporte el hecho no se hubiera realizado, ¿cierto? Este aporte se da en la etapa preparatoria, pero también en la etapa de ejecución. La mayoría dice que en la etapa preparatoria únicamente, pero también en la etapa de ejecución, ¿cierto? Sin embargo, en la parte de ejecución a veces se confunde con el dominio del hecho. Porque si tiene el dominio del hecho ya es autoría. Esta casación, la 102 del 2016, dice que la complicidad se da en la preparación hasta antes de la consumación. El cómplice primario necesario es aquel que aporta al hecho una contribución sin la cual el hecho no se hubiera cometido. Intención objetiva, sin esto el hecho no se habría cometido, y el otro, momento, que es anterior a la ejecución. O, en ocasiones, durante el proceso de ejecución, ¿cierto? Durante el proceso de ejecución. Durante el proceso de ejecución. Se va a reprimir con el mismo delito, con el mismo marco legal que el del autor. ¿Y cuándo tenemos una complicidad secundaria o no necesaria? Cuando el aporte no es esencial, el aporte es poco relevante. Se presta en cualquier momento antes de la consumación. Al cómplice primario se le va a sancionar con la pena del autor y al cómplice secundario se le va a reducir prudencialmente la pena. Se le va a bajar la pena. Hay una teoría que les he dicho, la teoría de la escasez, que es para establecer la importancia del aporte. Cuando el aporte es de un bien escaso, cuando se aporta con un bien escaso, es un aporte esencial. Y ahí vamos a entender que estamos en aplicación del principio de escasez, estamos ante una situación que tiene que ver con primaria. Pero ante un aporte que no es complicado de conseguir, como por ejemplo un campana que no tiene conocimientos esenciales, ¿cierto? Que puede ser bien fácil reemplazable, estamos ante un cómplice secundario. Ese cuadrito ayuda mucho. En la coautoría de acuerdo previo hay aportes esenciales, pero hay coautoría no ejecutiva y hay coautoría ejecutiva. En la complicidad primaria estamos hablando de que no se requiere de un acuerdo, hay un aporte esencial, ¿cierto? Hay una ayuda previa, hay una ayuda durante, pero siempre sin tener dominio.
La idea es, en el cómplice, se integran en el incurso típico del otro. Se integran en el incurso típico del otro. La complicidad secundaria no es un acuerdo que se va a requerir, el aporte no es esencial, ¿cierto? Y se va a ayudar sin tener también dominio del hecho. El decreto legislativo 1351 es el que modifica el artículo 25 del Código Penal y me agrega este último párrafo que me dice: el cómplice siempre responde en referencia del hecho cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo no concurran en él. Por eso se dice que el tema del artículo 25 con la modificación incorpora en el Perú el tema de los delitos de infracción del deber. Lo último es lo que les quiero decir, es que hay un tema que es muy importante, que es que en todos los delitos de infracción del deber siempre va a ser autor el que tiene el deber especial. En todos los delitos de infracción del deber no es posible que el que tenga el deber especial sea partícipe. O sea, el tema del dominio no interesa para delitos de infracción del deber. En delitos de infracción del deber siempre va a ser autor el que tiene el deber especial, sin importar el dominio. El dominio importa para delitos de dominio, mientras que en delitos de infracción del deber, en delitos en los que hay una doble vulneración a deberes, el que va a responder siempre es aquel que tiene el deber general y el deber especial. Ese va a ser siempre el autor. Los delitos de infracción del deber son los delitos que siempre van a ser cometidos con un autor por el que tiene el deber especial. El que no lo tiene va a ser partícipe. ¿De acuerdo? Hay críticas que se han hecho sobre el artículo 25, como que un extraneus no podría ser instigador de un delito especial, ¿cierto? Pero estas modificaciones siempre van a concluir en lo que ha dicho Roxin. Roxin ha manifestado todavía en esta autoridad de participación en el año 70. Esa es la doctrina del dominio que estamos aplicando hoy día. La doctrina de la infracción del deber de Roxin es de esa época, del año 70. Y de ahí lo hemos traído y hoy día estamos aplicando esto en el Perú. Tanto la teoría del dominio del hecho de Roxin como la teoría de infracción del deber de Roxin. Por esa diferencia, todo lo que he explicado es dominio del hecho. Pero la teoría de infracción del deber, que también es de Roxin, que nos dice en delitos de infracción del deber, siempre va a responder el que tiene el deber especial. Siempre va a responder el que tiene el deber especial como autor. Y el que no lo tiene va a ser partícipe. En delitos de infracción del deber no interesa el dominio que tengas. Lo que interesa es que tengas un deber como para considerarte autor. Lo resumo de esta manera. Lo resumo de esta manera. Para todo lo que es, lo resumo de esta manera, para todo lo que es delitos de dominio, cuenta el dominio del hecho. Para diferenciar, dominio de voluntad, dominio del hecho, codominio funcional, para diferenciar autores y partícipes. En todos los delitos de dominio, la diferencia entre autores y partícipes es el dominio. Mientras que en los delitos de infracción del deber, para diferenciar autores y partícipes, no interesa el dominio. Lo que interesa es el deber infringido. Lo que interesa es el deber conculcado. Lo que interesa es el deber que sea vulnerado. El 26 me habla del principio de incomunicabilidad de circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias y cualidades que afecten las responsabilidades de algunos autores y partícipes no modifican a los otros autores y partícipes del mismo hecho. ¿De acuerdo? No se puede entender acá a la responsabilidad que tiene uno que no se le puede transmitir al otro. Los intraneis o intraneus no le pueden transmitir al extraneus esas responsabilidades en supuestos de agravación que no tienen. ¿Cierto? Ejemplo, el tema de la reincidencia, también el tema de las circunstancias especiales como desistimiento voluntario, el tema de inimputabilidad, son circunstancias especiales que agravan o atenuan la responsabilidad de uno, no le pueden transmitir al otro. Muy bien. Acá sí, ya quedo de parte de ustedes para todas las preguntas que podamos hacer respecto de esta parte que hemos trabajado. A ver, porque pueden activar sus micrófonos. Yo con todo gusto voy a estar esperando que lo hagan para los efectos de discutir esta parte que es para mí la que más me gusta, que es la parte del coloquio, donde vamos a poder en los minutos finales hacer algún nivel de discusión respecto de lo que hemos conversado hoy día.
¿Ninguna pregunta? A ver, entonces vamos a... Martín, adelante Martín, por favor. Doctor, entonces, no me quedó un poco claro sobre la parte de que si ciertas personas roban y llaman a otro, al que llamaron no se le puede imputar de algún delito, no se le podría considerar como partícipe. A ver, repíteme el ejemplo. No te escuché bien, repíteme el ejemplo. 3 personas van y asesinan a alguien, ¿Ya? ¿ya? Y llaman a otro para que los movilice y escapen del lugar del hecho, Ujú. pero los captura. Entonces, el que llegó con la movilidad, ¿no se le imputa o no se le considera como cómplice o partícipe? No, en absoluto, porque eso es una colaboración post-consumativa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sería partícipe? Cuando los habría llevado al lugar. ¿Cierto? Claro, Pues estaría esperando ¿para qué? para Para que jugar. nos ayude a jugar. Ese es partícipe. ¿De acuerdo? Pero Pero cuando ya está consumado, no cabría ningún delito para que se le aplique, podríamos ver, atendiendo a las circunstancias, delitos distintos. Como por ejemplo, podríamos mirar encubrimiento. ¿Cierto? Como por ejemplo, podríamos mirar favorecimiento de fuga, según circunstancias del caso concreto. ¿De acuerdo? Pero esos son delitos independientes, porque cualquier participación postconsumativa implica en su caso delitos distintos. ¿De acuerdo? Pero no integrarse al injusto típico del otro, porque el injusto típico del otro ya está ya está consumado. ¿De acuerdo? ¿Sí se le aplicaría algún delito entonces? Ah, sí. El que más se aplica en estos casos es el cubrimiento material. Porque generalmente cuando se llama a otro, se le llama para que te ayude a borrar huellas, a esconder el cadáver, ¿cierto? Entonces, lo más común es que va a incurrir en el encubrimiento material. Ese es el más recurrente que puede pasar. O si es que pasó por casualidad del lugar de los hechos, por ejemplo, un asalto, y justo pasa en su mototaxi y lo llaman para que se fugue. No lo Sí, pero no podría ser partícipe allí ni podría cometer ningún delito. ¿Por qué? Porque está cometiendo ahí sí una conducta neutral. Porque el otro es motocarista y está pasando por ahí y está haciendo su trabajo que es de mototaxi o no. Claro, prohibición de regreso. Prohibición de regreso, exacto. No, pero, es una conducta neutra. Por ejemplo, si 2 personas asaltan, ¿no? Y entonces justo pasa por ahí un conocido de ellos. Sí. Y le dicen, llévame a este lugar porque ha pasado esto. Conoce ya del hecho, pero igual los ayuda a jugarse. También habría encubrimiento material. No, y ahí sería encubrimiento personal. Porque imagínate, apúrate, apúrate, nos está persiguiendo la policía y la sirena y él abre la puerta y los otros trepan y fugan. Claro. Eso es encubrimiento personal. Ya. No material. Materiales, ¿cuándo? Huellas, documentos, vestigios que tienen que ver con la vinculación con el delito. Te ayuda a borrar, a esconder, a ocultar, ¿verdad? Ya. Pero cuando yo te escondo como persona para que la policía no te agarre, ¿qué es? Encubrimiento personal. Personal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero eso que requiere dolo. Porque si yo soy taxista y estoy pasando por ahí, a ver, pregunto, o sea, el taxista actúa como una conducta neutra, ¿verdad? O sea, cuando vienes tú y me tomas una carrera, pues a mí que me interesa a dónde vas a ir, ¿o no? ¿Cuál es mi rol como taxista? Movilizarte, ¿cierto? Movilizar, claro. Ya, pues entonces si tú vas a un sitio y ahí te bajas y en ese sitio matas, mi conducta es neutra. Pero en el video se ve que llegó en el taxi conducido por Martín Ipanaqué. Sí, pues pero Martín Ipanaqué es taxista. Es taxista por aplicativo. Le llamaron para que lleve a estos fulanos a ese lugar. Y a él que le importa a Martín Ipanaqué que iban a robar el banco, ¿cierto? Claro. ¿O no? Sí, claro. O sea, tiene una conducta neutra. Así es. Pero ¿qué tal si en el camino te dicen, mira Martín, la verdad es que vamos a robar el banco, te pagamos $500 en este momento y $1,500 cuando salgamos, si es que nos esperas con el motor prendido? ¿Sigue siendo conducta neutra o ya no? Cómplice. Ya, pues ya, ¿por qué? Porque ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te integraste en el injusto de los otros o no? Claro. Doble dolo ya porque conoce lo que se va a hacer.
Eso es integrarte al injusto del otro. Y cuando tú te integras al injusto del otro, eres automáticamente cómplice. Cómplice. Claro, cómplice. Listo. Entonces, encubrimiento material y encubrimiento personal son totalmente diferentes. Sí, claro, y eso es posterior siempre. Eso es posterior siempre. A ver. Ambos son posteriores. Así es, eso es posterior. Vamos, a ver, les pongo un ejemplo. A ver, y quiero que todos piensen, para ver si me han entendido. Quiero que piensen, para ver si me han entendido. Y les voy a poner un ejemplo. Una señora decide matar a su esposo. ¿De acuerdo? Y para matar a su esposo, manda a preparar a su vecina, que es su amiga, y tiene una pastelería, una torta con veneno. Y la señora de la pastelería le dice, pero voy a tener que poner mucho cacao para que el veneno no se sienta. Va a tener que ser una torta de chocolate muy fuerte para disimular el veneno. Y el otro pueda tragar el veneno. Ah, bacán. Entonces le hace la torta, le cobra 200 soles por hacer la torta, ¿cierto? Y la señora va y le lleva la torta al marido en pleno aniversario. Lo que les cuento es un caso real, un caso que ha pasado. Y del cual hasta videos hay de ese caso. Entonces, ¿qué hace la señora? Va donde su esposo con la torta por aniversario de bodas y le hace pues la entrega de la torta. Y en eso, cuando van a empezar a celebrar ya el aniversario, entre comillas, celebración, llegan los mariachis, los charros, la familia y todo el séquito de gente que el marido ha invitado sin que sepa la esposa. Y es un caso real el que les estoy contando. ¿Y qué ocurre? La mujer no esperaba esa sorpresa del marido y encima no esperaba que traiga a toda la familia. Y en ese momento el marido se tira al piso, se arrodilla y le pide disculpas por todos los maltratos y humillaciones que siempre le ha hecho y le pide disculpas delante de todos y le dice, vamos a empezar una nueva vida. Es más, he comprado unos pasajes para el exterior. Nunca se supo si le perdonó la vida a la mujer y no lo envenenó porque quería ir de viaje o porque realmente lo perdonó. Pero lo cierto es que le dijo que no se coma la torta. Pero el otro le insistió, pero yo me la quiero comer, pero es para mí, que me la has hecho. No, no, no te la comas. Y en esa discusión le tuvo que decir, no, es que está con veneno, no te la vayas a comer. Y que además hay que tirar la basura y que nadie se la coma. Entonces el tipo le dijo pues, a la mujer, ¿y cómo la has hecho? La Vicky, que es la vecina, me la ha preparado. Ah, Vicky, miserable, desgraciada. Tú puedo entender que me hayas querido matar por todo lo que te he hecho en la vida. A ti te perdono. Es más, yo en tu lugar también habría hecho lo mismo. Pero esa Vicky miserable y se va con la torta a la comisaría y le denuncia a la Vicky por haber hecho la torta. Pregunto, ¿la Vicky responde o no? ¿Qué opinan? Doctor. Sí. A ver, ¿quién me da una opinión? ¿La Vicky responde o no? Doctor, desde mi punto de vista, considero de que sí respondería por cómplice, porque ella sabía muy bien, ¿no? De que obviamente que el veneno que le iba a incluir en esa torta iba a producir la muerte. Ella sabía muy bien, o sea, con qué fin preparó dicha torta, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho nuestra compañera? Yasmín dice que no, porque no se consumó el delito. Que van dos opiniones contradictorias, ¿no? ¿Qué opinan? Doctor, buenas tardes. Sí, considero que también sería complicidad en este caso. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué quiere decir el principio de accesoriedad en la participación que les expliqué? Para que haya partícipe, ¿qué tiene que haber? Para que haya partícipe, ¿qué tiene que haber? Debe haber un autor. ¿Y acá hay un autor? ¿Hay un autor o no se cometió ningún delito? ¿Hay algún autor?
Tentativa inacabada, doctor. Una tentativa inacabada. Ni siquiera se empezó la ejecución del delito. No empezó. Ella no le dio de comer. No hay autor. No hay tentativa, es un acto preparatorio. No le dio a comer. Ella se arrepintió y le dijo que no coma la torta. O sea, no se inició la ejecución delictiva. ¿Me entiendes? Ni siquiera es tentativa inacabada. Tentativa inacabada es cuando se inicia la ejecución delictiva y yo me desisto. Tentativa inacabada es eso. Cuando yo inicio de manera inequívoca la ejecución del delito. Acá preparó, está en actos preparatorios. No le dio de comer. ¿Cuándo sería tentativa? Cuando inició la ejecución del delito. ¿Y cuál es el inicio de la ejecución delictiva? ¿Entienden la diferencia o no? Pregunto, ¿hacer la torta es tentativa de homicidio? No. ¿Llevar la torta a la casa es tentativa de homicidio? Tampoco. ¿Cuándo es tentativa de homicidio? Inicio de ejecución delictiva. Eso es tentativa. Claro. Pregunto, ¿le dio de comer? No. Ah, pues entonces no hay inicio de ejecución delictiva, no hay ningún delito ni grado de tentativa siquiera. ¿Cierto? Entonces, si no hay ningún delito de homicidio o en este caso parricidio, ¿habrá partícipes de eso? No, pues no. Así es, así que pasó piola la Vicky. Canalla, miserable, todo lo que quieras, pero pasó piola. ¿Por qué? Porque no se inició el delito. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Cuándo sí respondería la Vicky? La Vicky sí respondería cuando le dio de comer. Claro. El marido comió, pero la otra se arrepintió y le dio un vomitivo, le llevó al hospital y lo sanó. Ahí sí respondería la Vicky. ¿Por qué? Porque hubo una tentativa. Porque ya hay tentativa, hay inicio de ejecución delictiva. En el otro Claro. tema no, porque solo que sería actos Preparatorios. tal cual. ¿Ven? Doctor, Entonces, ¿y no se podría precipite. señalarnos en este caso así situaciones hipotéticas de tentativa acabada e inacabada? Sí, claro. ¿Cuándo es la tentativa acabada? Cuando tú haces todo lo que tienes que hacer para ejecutar el hecho. Pero el hecho no se consuma, esa es tentativa acabada. Ejemplo, Villa María del Triunfo. 2 suboficiales del ejército, varón y mujer. Se agarran a golpes, la chica sabe más artes marciales que él y lo revienta a patadas al marido y lo tira por las escaleras y lo bota del departamento. Así debería ser, ¿no? Y lo bota. ¿Y sabes qué hace el señor? De pica, de rabia y de cólera, agarra una granada tipo piña y le tira a la habitación donde ella está. La casa vuela, pero la chica ni un rasguño. ¿Saben por qué? Porque en ese momento entró al baño. Así es, pero cuando no es para ti, no es para ti. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Tentativa acabada. Hizo todo lo que tenía que haber hecho, ¿cierto? Consumó el hecho. Pero el hecho no se consumó. Tentativa acabada. Yo hice todo lo que tenía que hacer, ejecuté todos los actos necesarios, pero el hecho no se consumó. Tentativa acabada. Tentativa acabada. Tentativa inacabada. No llegué a hacer los hechos. ¿Qué necesito? El violador se lanza encima de la agraviada, le baja el pantalón, le separa las piernas, está por perpetrar su hecho y viene y recibe semejante fierrazo en la cabeza de él que interviene para impedir. ¿Cómo se llama eso? ¿Tentativa? Inacabada. No llega a hacer lo que se necesita. Esa es la diferencia entre tentativa acabada y tentativa inacabada. Entonces, este tema, ¿cómo se resuelve el que yo les di? ¿Se resuelve con qué? Se resuelve con... ¿Con qué? Con la teoría de la accesoriedad limitada. Para que haya partícipe tiene que haber autor. ¿De acuerdo? Ya. Hay varios tipos de coautoría. Tenemos la coautoría adhesiva, tenemos la coautoría alternativa, ¿cierto? Tenemos la coautoría sucesiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo hay una coautoría alternativa? Cuando los 3 somos sicarios, pues si queremos matarlo mañana al candidato a la alcaldía antes de que asuma el gobierno municipal. O sea, los 3 sicarios nos han contratado para matarlo hoy. Hoy tenemos que antes de que asuma mañana, ¿cierto?
Entonces los tres nos vamos, uno a la casa de su amante donde a veces duerme, otro a la casa de su esposa donde a veces duerme y otro a la casa de su mamá donde también a veces duerme. Uno de los tres lo tiene que agarrar, ¿sí o no? Claro. Pero ¿saben qué? Va a la casa de la mamá. Porque esa noche quiere descansar bien. ¿De acuerdo? Pregunto. El que está en la casa de la mamá es el que lo mata. Claro. Y el man que estuvo en la casa del amante y el que estuvo en la casa de la esposa, ¿responden o no? No, pues. Sí responden. ¿Cómo se llama eso? Coautoría alternativa. Planificaron, se dividieron roles, pero en la ejecución estuvo el que tuvo que estar. ¿Eso qué es? Coautoría alternativa. ¿Qué es coautoría adhesiva o sucesiva? Están golpeando a alguien, yo veo, ¿y qué hago? Me sumo, pero también empiezo a patearlo. Y le tira más. ¿Qué? Y le tira más encima. Y le tiro más encima, me sumo y también empiezo a meter golpes. Esa es coautoría adhesiva. Me integro, ¿no? A los de lo que están, yo también. ¡Qué patada, cabezazo! Esa es coautoría adhesiva. ¿Ya? Entonces eso también es coautoría. Pero no se olviden una cosa que es importante, chicos. Usen mucho imputación objetiva para participación delictiva. Lo que decía Martín hace un momento, el tema de la prohibición del egreso es muy importante para el tema de participación delictiva. Si no entiendes bien prohibición del egreso, le puedes meter como cómplice a un montón de gente que realiza actos neutros, autos neutrales. Por ejemplo, al que le vendió el arma. ¿Qué tal si el que le vendió el arma tiene una armería profesional, una armería con licencia, y te vende el arma porque su rol es vender armas? Si con esa arma matas, prohibición del regreso, el tipo actuó dentro de su conducta neutra o no. ¿Me entienden? Ahí se aplica prohibición del regreso. Entonces, nunca tú vas a cargarle complicidad a aquel que actuó dentro de un rol neutro, aquel que ha actuado dentro de sus roles predeterminados. ¿Ya? Eso siempre tienen que tener en cuenta. Y segundo, así haya colaboración dolosa, nunca le vas a imputar complicidad a aquel, el ferretero que vende el martillo. Excelente ejemplo, José, muchas gracias. Excelente ejemplo. ¿Qué tiene que ver el ferretero que vende el martillo si agarra martillazos a una persona? ¿Qué tiene que ver? Él vende martillos, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Su conducta es neutra. Vamos. ¿Y qué pasa si yo le alquilo a una persona, como pasó en el caso de los terroristas del grupo ETA? Yo le alquilo a una persona un ambiente para que esa persona tenga de rehén a una persona que han secuestrado. ¿Qué hago? ¿Soy cómplice o no? Yo sé que han secuestrado a una persona y le alquilo el cuarto del fondo para que ahí lo escondan. ¿Soy cómplice o no? Sí, sí sabe, sí. Claro, tengo el doble dolo, sé que están cometiendo un delito, yo sé que estoy integrándome y estoy colaborando con el delito, sin duda alguna. Hay doble dolo del partícipe, yo me integré a ese impuesto típico, entonces yo respondo, clarísimo. Pero ¿qué pasa con el mismo caso real del grupo terrorista ETA? A los secuestradores para que limpie, trapee y baldee la casa donde tienen al tipo de rehén. Y también tiene comida. ¿De acuerdo? Lo que fue aprovechar. ¿Me siguen con el ejemplo? Los secuestradores, además de alquilar a la señora, que sí es cómplice, porque les alquila el piso sabiendo que van a esconder a una persona allí, esos tipos contratan a alguien que limpie. Contratan a alguien que limpie. Contratan a una señora para que limpie. La señora que limpia, cuando va a limpiar, ve que tienen un tipo escondido. Y así todo va siguiendo y a ir a limpiar. A ella no le importa que tienen al tipo escondido. Va y limpia todo. Pregunto, ¿responde como cómplice del secuestro? Sí, también, por no hacer. No, no responde como cómplice del secuestro. Porque ¿Quién colabora con el secuestro que barra el piso? No cumple con ningún. ¿En algún elemento del secuestro está colaborando ella? No, entonces no es cómplice. Pues. ¿Quién sí está colaborando con un elemento del secuestro? La que alquila el piso. ¿Con qué elemento del secuestro? Estando el ambiente donde van a esconder a la persona. ¿Cierto? ¿Estamos o no? Sí. ¿Ves?
Pero sí a la chica la han condenado en España, a la chica que hacía limpieza, a la señora que hacía limpieza, la han condenado, pero por otro delito. ¿Cuál fue el delito? Omisión de denuncia. Porque ella sí sabía que estaban secuestrando a una persona y no lo denunció. Pero eso es una cosa y el secuestro es otra, ¿o no? Claro. A la chica que limpia por no denunciar se fue 2 años presa. A la señora que colaboró con el grupo terrorista ETA, dando el ambiente donde iban a tener a la persona de red, ella sí es cómplice del grupo terrorista, ella sí secuestro agravado en actos terroristas. A ella sí le dieron 20 años. ¿Entienden? Distinto, ¿verdad? Entonces, todo esto les explico para que tengan un panorama un poquito más amplio en este tipo de figuras delictivas. ¿Ya? Chicos, qué pena que nuestro romance terminó. Se ha terminado la mañana, ¿cierto? Yo les agradezco porque de verdad que han participado mucho, me han hecho sentir bastante bien. Nos hemos, creo que, paseado por estas figuras de una manera muy rápida. Nunca toco tantas figuras juntas en una sola sesión, pero bueno, creo que hemos cubierto, como dirían con la técnica del bikini, hemos cubierto lo esencial, ¿cierto? ¿No? Cubierto lo que se tiene que cubrir. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, buenos días. Doctor, ¿cómo se da el tema de la complicidad postconsumativa en el derecho comparado? Cuando yo te digo previamente que te voy a colaborar. ¿El requisito cuál es? Que yo te diga antes de que cometas el hecho que te voy a colaborar. Si yo te digo antes de que tú cometas el hecho que te voy a colaborar cuando lo hayas cometido, ahí te sancionan por complicidad postconsumativa. ¿Por qué? Porque mi ofrecimiento de ayuda, ¿cuándo ha sido? Antes de que lo ejecutes. ¿Y cuál es el fundamento? Que cuando yo te ofrecí ayudarte a esconder el cadáver o cuando yo te ofrecí ayudarte, ¿cierto? ¿Qué te hice? Fortalecer tu decisión de cometer el delito. ¿Entiendes? Pero, ¿cuál es el requisito de la legislación comparada en la complicidad postconsumativa? Que el ofrecimiento de colaboración haya sido previo a la consumación. Ah, ya. Muchas gracias. No fue ocurrencia. Bonita. Listo. Entonces, parece que no tenemos más preguntas. Doctor, buenos Adelante, días. por favor. Bonita, por favor, adelante. En el caso de que le paguen a un sicario para que vaya a matar a un señor que se encuentra en un restaurante, ya el sicario se va a dirección al restaurante, pero en eso pasa un amigo en moto y le dice que lo lleve al restaurante. Él estando desde la moto, estando en la moto, dispara a la persona que iba a matar, pero el de la moto desconocía que él iba a ir a matar. Sí. ¿No? Entonces, estando ahí, el hombre dispara, mata a la persona y le dice al de la moto que acelere para que huyan. Y todo eso queda registrado en video, ¿verdad? Claro, por las cámaras del restaurante. Sospecho que Dios le va a perdonar, pero nadie en el Perú le va a creer, ni en el mundo tampoco. Claro. ¿Y ahí cómo sería, doctor? ¿Qué? Porque por más que en el fondo de su corazón eso haya sido, nadie le va a creer que él fue con la moto al restaurante circunstancialmente, que el otro disparó sin que el otro sepa, y menos que fugó porque se sintió intimidado. ¿Se entiende? Claro. Eso es un tema para el perdón del pecado, pero no para el delito. Creo que igual lo van a condenar en cualquier lugar. O sea, en teoría, no, pero el tema ya es probatorio y pues a mí no se me ocurre que alguien le crea, ¿no te parece? Claro, y ahí el sicario viene a actuar como instigador. No, son coautores. Son coautores. Son coautores. Han hecho juntos. Han planificado, cada uno tiene un rol. Son coautores. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. No, qué ocurrencia, chicos. Cuídense mucho y gracias a todos por su participación, por su tiempo y por su mañana dedicada a todo lo que hemos hecho hoy día. Que estén muy bien, cuídense mucho y Dios mediante hasta cualquier otra oportunidad. Saludos, felicidades. Gracias, Magister, por esta invitación. Gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias.